Un montón de gente me pregunta en la calle que si yo sé por qué salió Patricio Patrón la vía del PAN. La verdad, no lo entiendo exactamente. Bueno, quiero aclarar que no me salí del PAN. Nada más no refrendé una credencial. Yo me siento panista, me siento obligado a trabajar por el PAN, como me siento obligado a trabajar por la sociedad yucateca. Entonces, pienso seguir trabajando por el PAN, por los principios del PAN, por los ideales del PAN, en fin, trabajar por la sociedad yucateca. Bueno, ¿eres miembro activo de Acción Nacional o no eres miembro activo de Acción Nacional? No soy miembro activo de Acción Nacional. Como no son miembros activos de Acción Nacional, muchísima gente que trabaja, colabora, participa, cuida casillas por Acción Nacional. Mucha gente que se siente panista y que resulta que empieza a ser dividida entre panistas que tienen credencial, que son los que se consideran los únicos panistas, cuando hay muchos más que son también panistas. Yo felicito a los que toman la decisión de ser panistas, de tener una credencial. Es una gran responsabilidad, es un reto, muchas veces ha significado un peligro, un riesgo para su trabajo, han recibido amenazas, muchas cosas sufrieron los panistas de credencial, pero también mucho de esto lo han sufrido los panistas que no tienen credencial. Muchos panistas que han simpatizado con nosotros, que asisten a los mítines, que cuidan casillas, que se sienten panistas y que no creo que valga la pena dividir a la sociedad de panistas de credencial y el resto. Panistas somos todos los que queremos un cambio en la sociedad, los que queremos cambiar de fondo esta sociedad injusta, esta sociedad desigual, donde unos cuantos tienen mucho y unos muchos tienen muy poco, donde no se cumple con la ley, donde la justicia es para unos cuantos o la injusticia la manejan, es manejada. A ver, Patricio, aquí acá se toca un punto que quiero, no solo yo, creo que a la gente le interesa que los ayudes a entenderlo, ¿no? Dijiste que en algún momento dado el PAN podría ser una de esas instituciones en la sociedad que en alguna forma cooperarían a que la sociedad no sea tan injusta, es decir, una sociedad en la que haya muy pocos que tienen mucho y muchísimos que tienen muy poco. ¿No para eso es el PRD? No, el PAN está para una sociedad justa, igualitaria, donde el bien común salga adelante. No hay una confusión allá de repente de querer aceptar, y eso es lo preocupante, de querer aceptar las palabras de nuestros enemigos, querernos ver como un partido elitista, de los pocos, de un club social. ¿Cuándo estamos? Cuidado con que aceptemos esa visión del Partido Acción Nacional. El PAN se crea, se funda para buscar el bien común, se funda para promover la libertad y por tanto la democracia en nuestro país, se funda para evitar las injusticias, la desigualdad en nuestro país. Para eso es precisamente. ¿Basado en qué? En la libertad. Eso nos diferencia mucho de los partidos de izquierda, que en su momento eran bastante totalitarios. El PAN hablaba mucho de justicia social, pero desde el punto de vista democrático. Decía, se puede lograr el bien común a través de la democracia. Y los partidos de izquierda, sobre todo en ese momento, sostenían que había que renunciar a la libertad en pos de la justicia social. En el PAN no creemos eso. Cuidado que lo empecemos a aceptar. Nuestros principios no son esos. Mira. Esta es una pregunta especulativa. Sé que al hacértela pues voy a tener que especular un poco en este tema. Si le hiciéramos, si aplicáramos una encuesta profesional bien aplicada a la ciudadanía mexicana, ¿tú crees que si le hicieras la pregunta de cuál partido le da una imagen de defensa de los intereses de los más pobres, si el PAN o el PRD o el PRI, ¿tú crees que el PAN va a quedar a la cabeza entre los tres que te acabo de mencionar o de plano va a quedar el PRD o de plano hasta el PRI podría quedar? Para nada, de hecho seguramente el PRI o el hablo PRD, de la opinión de la gente. No, seguro el PRI o el PRD van a quedar en primer lugar porque bueno, han comprado
los medios de comunicación, número uno. Comprados. Número dos, se han dedicado a repartir migajas, a mantener pobres a los pobres para poderlos seguir comprando. Es esa visión clientelar que desgraciadamente algunos panistas ya empiezan a comprar, empiezan a jugar, a regalar cosas. Y el PAN sostiene que no, que para lograr salir adelante no es en base a dádivas, no es en base a regalos, no es en convertir en niños chiquitos o evitar que crezca el ciudadano, sino es hacerlo crecer, hacerlo dueño de su destino. Ese es el propósito del PAN, y luchamos en contra de una sociedad feudal, de un clientelismo histórico, y contra partidos políticos como el PRI y el PRD y algunos panistas que indebidamente copian esta manera de hacer política indebida, vergonzosa para el PRD y para el PRI. Empobrecer a la gente para comprarla no tiene nombre, no tiene madre, es la verdad. Pero todavía mucho más vergonzosa cuando lo hace algún panista, porque nosotros estamos sosteniendo la eminente dignidad de la persona humana. Nosotros decimos que los seres humanos tienen una dignidad que hay que respetarla plenamente. Ahora, si uno quiere hacer política en base de compra de votos, en base del regalo, de ahí va, ahí te va esto, pero cuenta con tu apoyo, pues simple y sencillamente estamos yendo contra los principios del PAN. Entonces hay que tener mucho cuidado, y es el reto que tiene el PAN, no caer en esos mismos juegos. Va a haber gente que lo va a intentar, porque le ha funcionado al PRI y al PRD para tener esa imagen de partidos populares al servicio del pueblo. Pero el PAN no puede caer en ese juego. Hay riesgos, precisamente porque hay medios de comunicación, porque hay una sociedad engañada, que si le preguntas va a decir el PRI y el PRD ayudan a los pobres, porque ha recibido información totalmente falsa. En el año 2001 fuiste electo gobernador de Yucatán. ¿Qué porcentaje de la gente votó por la opción que tú presentabas electoralmente? Arriba del 50% de los ¿Y votantes. qué porcentaje votó en la elección de Ivonne Ortega por el PAN? Se viraron la votación se viró aproximadamente, aunque te quiero decir que yo desconfío, y lo he dicho, totalmente en los resultados allá. ¿Desconfías de los resultados? Esos resultados fue un robo electoral en ese momento. Si no se puede confiar en los resultados electorales, ya regresamos otra vez al pasado más oscuro. Don Franz, por supuesto que sí. O sea, el IPEPAC es una institución al servicio del PRI, no en esta elección. Hace 6 años fue al servicio del PRI. Sus chicanadas, sus bajezas, el descaro para trabajar a favor del PRI fue escondido por los medios de comunicación. Fue un gran engaño a la sociedad yucateca. El máximo fraude en Yucatán, no sé si te lo puedo asegurar, en la historia de Yucatán fue ese. Bueno, porque se pusieron de acuerdo todos los medios de comunicación, autoridades federales, estatales y municipales, para llegar a ese acuerdo. En pleno siglo XXI. Los titulares de Yucatán fueron, no es un cheque, es un cheque en blanco. Hablamos de cheque en blanco. Por eso digo, una cheque en blanco. Un descarado fraude, ante una inversión de recursos de origen ilegítimo totalmente, millonario, nadie habló. Las voces que hablaron, entre ellas por cierto la tuya, lo cual te distingue, las pocas voces que hablamos en ese momento para señalar eso, fuimos calladas. Y yo, siendo gobernador del estado, simple y sencillamente no se publicaba ninguna declaración llamando a la alerta que había que dar ante la invasión de recursos que estaba llegando a Yucatán de forma ilegítima. Pero a ver, tú en ese momento eres el gobernador de Yucatán. En ese momento tú estás a cargo de la seguridad del estado, de que la ley se cumpla. Una de las leyes que deben cumplirse es la ley electoral. Esa no estoy yo a cargo de que se cumpla. Por eso ya sé, pero de todas maneras, cualquier queja en contra de que se cumpla esa ley, ¿a dónde llega? Al IPEPAC. Y la autoridad del IPEPAC, y lo que se crea es un gran show. No está en manos del gobernador. Claro que no, estaba en manos del PRI. Debe estar en manos del gobernador. No, por supuesto que no, debía estar en manos de los ciudadanos, y por una serie de barbaridades. ¿Tú crees que no estuvo en manos de la gobernadora Ivonne Ortega? Por supuesto, está en manos del PRI, del sistema. Porque el PRI sí puede siempre tener en sus manos esos organismos ciudadanos y el PAN no puede. Bueno, o sea, no entiendo. No, el PAN no debe tenerla. No, no la debe tener tampoco el PRI, pero ¿por qué el PRI sí la puede tener y nadie habla de ese tema?
¿por qué? Sí, habría una pregunta, ¿por qué se entregó el PRI? En otras declaraciones he dicho lo grave de haberle entregado al PRI, el regalo de algo que era ciudadano, que los ciudadanos habían ganado, se le da al PRI a manejar, ahora sí auténticamente poner la iglesia en manos de Lutero. Se le da al PRI a manejar el IPEPAC, pero igual de grave o más grave fue que este arreglo debajo de la mesa, este arreglo perverso que se dio, cuando se denuncia, se dice que no existe. Se presume de un IPEPAC justo, de un IPEPAC que actuaba garante de la limpieza de las elecciones, y se acusa al gobierno del Estado que yo presidía de buscar una elección de Estado, permitiéndole totalmente al PRI, permitiéndole al sistema que no había muerto, actuar con total libertad para robarse las elecciones. La fasecita de elección de Estado estuvo presente durante toda la elección del 2005, ¿no? 2007. Se buscó crear la campaña. Presente. Fue incisiva, consistente. Ya nos discutimos aquí que tú pusiste a Xavier, que tú querías que gane el PAN a fuerzas y que te ordenaron, iba a tener que ser limpio. Es una historia pues de terror completamente, y lo peor de todo es que la mentira... Son las historias que la mentira colectiva es como después se permite, no tiene ni un sustento, está basado en pura mentira, en puro engaño, en falsedades. ¿Te has preguntado qué va a estar en los libros de texto que van a estudiar los estudiantes dentro de 30 años? ¿Qué se va a decir del gobierno de Fox? ¿Qué se va a decir del gobierno de Calderón? ¿Qué se va a decir del gobierno de Patricio Patrón? Pero Franz, por supuesto que sí, pero uno cuando ve que se publican encuestas falsas y falsifican la encuesta y siguen con las encuestas falsas, al PAN, uno de los grandes daños fue una serie de encuestas falsas que hoy sabemos cómo se hicieron, quién las pagó, cuánto le dijeron, quítale esta cantidad de porcentaje, ponle esta cantidad mayor, pero para que fulano dé dinero, para que se lo mandemos a Perengano. Historias de terror, y los cómplices siguen felices de la vida. Cuando estuve en la Universidad Iberoamericana, un maestro, don Luis Molina Piñeiro, un hombre muy pragmático, nos habló de la diferencia entre el poder real y el poder formal. Definitivamente, en esa época, estoy hablando de 1970 y algo, él hablaba de un PRI con un verdadero poder real, y que dudaba que alguna vez ningún partido político en México tuviera poder real, a excepción del PRI. Y creo que hoy, en el 2013, se está demostrando exactamente eso. El poder real lo tienen porque controlan todo, maestro. Controlan todo. Yo no soy tan fatalista. Yo creo que en algún momento van a cambiar las cosas. Pero sí es muy difícil que cambien las cosas. ¿Cuándo? Cuando se cuenta con toda la complicidad de los que supuestamente, hasta los que supuestamente están luchando contra ese sistema, se unen a la mentira. Uno no entiende por qué razones. Si analizamos la conducta de Vicente Fox, mi estimado, vamos a ver que el señor ya se unió a la mentira, porque él salió a decirnos, ya es hora de que cambiemos. Por eso sí, pero yo no diría tanto a lo de Vicente Fox. Vicente Fox hoy está apoyando lo que él hubiese querido hacer y que no pudo, y que estos señores no lo dejaron hacer. Él agarró y compró un pleito con el PRD, con López Obrador, pero también no solo López Obrador no lo dejó trabajar, no solo el PRD no lo dejó trabajar, el PRI tampoco, ¿verdad? Él se engaña, se va por la parte radical nada más, que le pegó de gritos, pero junto con el PRI pudo haber sacado las reformas. El PRI fue el que no quiso sacar las reformas, solo que se le olvida, deja de razonar y analizar el pasado. No, pero es y se va y se compra el pleito con el PRD cuando el PRI tampoco lo dejó gobernar, y ahora ve una situación ideal, idílica, de que PRI y PAN trabajen juntos, cuando el PRI no permitió que trabajaran, buscó boicotear de todas, si hubo que matar, mataba gente, si hubo que torpedear, lo que hubiera que torpedear, lo torpedeaba. Patricio, ¿cuál fue la proporción de gente que votó en esta última elección federal por el Partido de Acción? 25%, uno de cada 4 mexicanos. ¿Pero eso qué tiene que ver? Eso quiere decir que solamente uno de cada 4 mexicanos supuestamente entendería, uno, que las reformas, por ejemplo, que no se le permitieron a los gobiernos de Fox y de Calderón,
fueron porque no lo quisieron los otros. El otro 75, los otros dos partidos. ¿Ah? El resto de la gente, Patricio, no tiene ni la más remota idea. Don Franz, ¿qué información reciben? ¿Qué datos estamos recibiendo? Ese es el problema grave. Aquí hay una mafia coludida para desinformar, para engañar. Pero no quiere decir que no se le pueda vencer. Es difícil, es increíble, o sea, tremendamente difícil. Aquí en Yucatán, en los años 2000, con un gobierno federal panista, un gobierno aquí panista, con los principales municipios del estado dominados por el PAN, uno podría pensar, ya vamos a cambiar las cosas. No, mientras los poderes fácticos no cambien, mientras los medios de comunicación sigan dispuestos a mentir de cualquier manera, mientras los empresarios, mientras iglesias... Están felices con los cambios hacia el PRI, están felices. Bueno, mientras no haya ese progreso, a ellos usted está muy bien, al pueblo le va, no, sí, por eso mismo, a ellos les va muy bien, sin duda alguna les va muy bien, pero los pobres están muy fregados. Ese es el problema. A ellos les va muy bien, yo sí entiendo que un empresario apoya al PRI. Son los que están votando por pero bueno, pero es inaceptable empobrecer a los pobres para comprarle su voto después, aprovecharse de la ignorancia. Eso es un crimen grave. Y los que lo hacen y sus cómplices son responsables de eso. Cuidadito de esos. De verdad que ojalá, y estoy seguro que algún día van a ser muy duramente juzgados. Tú hablabas de la historia, hablabas de 20, 30 años. Yo creo que esos todavía es muy pronto. Van a seguir dominando esta cultura del engaño y la mentira. Pero de 100 años, 200 años, el mundo habrá cambiado, México habrá cambiado. A ver, te voy a hacer una pregunta. Y ese México de mentira, de falsedad, va a quedar destruido, va a ser juzgado muy duramente, como hoy juzgamos al México de López de Santa Anna. Mira, nunca he visto insultos más soeces, más duros que aquellos que le propinan a Calderón en los sitios de internet, los que están en contra, por ejemplo, de quién sabe qué de Calderón. Yo te hago una pregunta, ¿cuál es el, o sea, no debió haber combatido a las fuerzas del crimen organizado? O sea, no se le debió haber tocado, o no debió haber dicho que lo estaba combatiendo, o debió haber hecho, miren, por eso yo no me meto, vamos a dejarlos tranquilos, que tengan su territorio y regreso a guardadito en sus casas. O sea, ¿qué querían que haga? Bueno, de qué hay que buscar que se cumpla la ley, que se cumpla la ley. Bueno, sí. Eso sí, definitivamente. Todo eso trató de hacer. Tristemente, aquí en Yucatán hay mucha gente que te dice que se arreglen. Aquí en Yucatán hay mucha gente que dicen, si están arreglados, qué bueno. Bueno, y qué bueno que están arreglados acá, y qué bueno que se les dé refugio, aunque vayan y maten en otros lugares. Eso se llama complicidad criminal. Y hay gente que piensa así. Y mucha gente piensa así. Totalmente lo que dice Fox, de que debemos buscar la manera de controlar estas sustancias para evitar toda la violencia que se desata por combatir su producción y distribución. Yo estoy convencido de que hay que ver que se cumpla la ley. Si hay un problema en este país, es la falta de cumplimiento de la ley. Bueno, si hay un problema, es que se les cedió a estas personas parte del poder que tiene que ejercer el Estado. Se le permitió a ciudadanos, no comunes y corrientes, a ciudadanos que eran los bandidos, tener poder, ejercer poder. ¿Por quién sabe? A los narcotraficantes y demás, por acuerdos organizadas con mafias, con gente del gobierno, que se les permitió. Es necesario que el gobierno ataque con todo lo que tiene. De la estrategia, pues es algo secreto, es algo que es una estrategia secreta. Todo el mundo dice que está equivocada. Si es equivocado o no, yo no puedo juzgar, no tengo elementos para juzgar si es la equivocada o no. Ahora, lo que es inaceptable es pactar con el crimen organizado. Que el crimen organizado puede decir, mato a estos mientras sea gente humilde, mientras no me haga ruido. Hay que recordar algo. En los años, el único gobierno menos violento que el de Calderón ha sido el de Fox. El de Calderón va más o menos igual de violento que el de Zedillo. Era otro México, solo que sí es cierto, no hacían todo ese show y no salía en la televisión, no salía en la prensa. Ni se contaban los muertos todos los días. Ni se contaban los muertos todos los días, pero había una cantidad de muertos. Había un México bárbaro
que venía, no es un problema del PRI, digamos, exactamente, sino del México salvaje, de las sierras y demás. Pero es inaceptable para cualquier gobierno lo que pasaba, los secuestros, las matanzas, todo lo que había que no se dijera nada mientras fuera de bajo perfil, mientras no buscar no hacer ruido. Cuando un gobierno decide enfrentar esto y se empieza a hacer ruido, los colombianos lo advirtieron, cuando se les combata de frente, que es la única manera que hay de combatirlos de frente, cuando se acordó con la mafia colombiana, empezaron a manejar hasta el gobierno, hubo que entrar fuerte a combatirlos y fue lo que hicieron, descabezaban gente, hacían show, ahí hasta volaron escuelas, mataron niños, hicieron cosas terribles para que la sociedad se le virara al gobierno. ¿Qué es lo que buscan aquí? Y aquí también, lo que buscan, y aquí encontraba muchos socios, mucho eco en esa situación muy grave. Pero claro, esto quiero decir que es el cumplimiento estricto de la ley. La estrategia, que tiene que haber una estrategia, pues no te puedo decir si es la adecuada o no, porque eso es una cuestión que muy poca gente sabe. Tiene que ver con inteligencia, con recursos armados, ¿sí? Con jueces, con un nivel mucho más amplio de cuestiones para saber si la estrategia fue la adecuada o no fue la adecuada. Y eso pues difícilmente lo vamos a saber. Y uno diría, bueno, la historia podrá saber, nos podrá juzgar. Y no, sabemos cómo se miente en México. Sabemos cómo se maneja la información en México y por tanto pues nunca vamos a saber la verdad. Tristemente. Es algo tan importante para nuestro país. En la elección pasada en Yucatán, el PAN solito solo alcanzó 44% para la gubernatura. 44%. Solito. Ya sin los otros partidos que te apoyaron a ti en su momento. ¿Tú crees que ese 44% es resultado de que no se puede nunca ganar, o sea, no puede nunca ganar a menos que tenga esos otros partidos periféricos apoyando? No, para nada. Yo creo que el PAN puede ganar perfectamente bien, haciendo bien su trabajo. Sin duda hay dificultades, porque ¿dónde haces el trabajo? ¿Dónde están los espacios? ¿Dónde está la posibilidad de realmente hacer democracia cuando juegas con los dados cargados del otro lado? Y la dificultad para llegar al ciudadano con la verdad es complicado, pero estamos obligados a hacerlo. Otros países han transitado por ese camino y lo han logrado. Hoy tenemos mucho más información, hoy tenemos los medios electrónicos que van a ayudar, van a obligar a democratizar la información. Es un peligro hoy, es un peligro porque hoy pues la mayoría de estos medios electrónicos, de páginas de Twitter, páginas de Facebook y demás, quitando excepciones como A7, pues la mayoría trabajan para personas y cobran por cada entrevista y cobran por cada me encantaría nota que sacan de alguna persona. O sea, son una vergüenza, son parte de esa destrucción total de la sociedad que se está dando. Porque la mentira a eso lleva. Dime si no te gustaría que gente seria de la Universidad Marista, de la Universidad Mayab, de la UAD y de cualquier universidad que quiera escoger el problema, estudiara con todo cuidado los indicadores que está dando la prensa, la radio, la televisión, internet, los indicadores que están dando con respecto a la macroeconomía en México a partir del 1 de diciembre. Macroindicadores, o sea, indicadores de macroeconomía que obviamente no cambiaron a partir del 1 de diciembre, sino que se traen desde los últimos 3, 4, 5 años de Calderón y que fueron llegando allá a partir de los últimos 12 años de estos dos presidentes, Fox y Calderón. Es decir, son indicadores, se exalta lo atractivo que es México para la inversión extranjera, la cantidad de dólares que están llegando directos. Todo esto se exalta hoy, pero estaba sucediendo igualito en noviembre, en octubre, estaba pasando lo mismo. No había una significativa diferencia entre lo que estaba pasando ayer, nada más que en esos días se decía exactamente lo contrario. No será suficiente la inversión extranjera, no, la reserva bajó 300 millones, nunca se hablaba de que subió, hoy solo hablas de que subió. Es decir, te das cuenta, no sé si te has dado cuenta, de que
los medios están exaltando hoy todos esos indicadores que antes se mantuvieron en silencio. Francia no tanto me iría para la economía, que de alguna manera la misma, no solo de 12 años, sino se empezó con Cedillo. Otras áreas sí son impresionantes, esa versión de la mentira y del engaño y demás. ¿Qué otras áreas? La social, la de seguridad, cómo se atendía el caso de seguridad, a los gobiernos de los estados, cómo se ha permitido barbaridad y media, cómo los montajes televisivos o montajes periodísticos de campañas priistas se le ha vendido a la sociedad como si fueran actos naturales, cuando fueron fotos posadas, grabaciones posadas. La historia, por ejemplo, de las inundaciones de Tabasco, cómo la televisión se prestaba a montajes sobre noticias de un gobernador trabajando y que el gobierno federal no había invertido, son terribles, terribles, terribles. Pero eso no tiene que ir a Tabasco, aquí mismo en Yucatán pasó. Montajes de campaña, de actos de campaña que nunca existieron y que fueron presentados como actos de campaña, engañando totalmente a la población y todo, o sea, es de los medios que nunca esperaría uno que hubiese sucedido algo así, ¿no? Pues sigue sucediendo. Pues sí, o sea, entonces pues habrá que luchar contra eso. Habrá que ir haciendo conciencia, obligando al ciudadano, luchando para que el ciudadano tenga información y a partir de esa información veraz, bueno, el mismo ciudadano analice y discute esa información y llegue a la cuenta si es real o no. Hoy tiene una gran manera de llegar de recabar información. Entonces, vale la pena discutir temas de todos los gobiernos. Bueno, el tren bala, bueno, el transporte de la ciudad de Mérida. ¿Por qué no se ha arreglado el transporte de la ciudad de Mérida? ¿Qué pasó? O sea, el transporte de la ciudad de Mérida o en el tren bala. Vamos a discutir las cosas. O las playas de Yucatán, o Metrópolis Sur, o cualquier. Vamos a discutir las cosas. O el desarrollo de Altabrisa, o los museos. Discutamos las cosas, analicemos la información, razonemos las cosas. Hoy a mí me asusta muchísimo cómo de repente salen las notas totalmente una mentira completita, dicha sin que nadie diga nada. Ahí está el caso de la Suprema Corte de Justicia, el caso Cassés, y aquí en Yucatán no tiene nada que ver con Yucatán, y alguien dijo algo, nada. Cobardía total, miedo es lo que hay, una sociedad indefensa ante la mentira y ante lo que se percibe como una complicidad de todos los poderosos. Hoy subimos una nota 7 de la carta supuestamente de Alasraqui, no sé si sea, no me la mandó Alasraqui a mí, ni yo por otro lado, a la Cassés, no sé si... No creo que sea, yo creo que sea. Por eso nosotros no publicamos eso. Alasraqui. Podría ser de Alasraqui, pero no estamos seguros. No creo. Pero sí, lo que dice Alasraqui se lo podríamos decir a la Cassés, los que tengamos un poco de conocimiento de cómo está el caso. Exactamente, esa situación de este país está lleno de esos casos y resulta que además la que lo encabeza es una que fue cómplice en varios casos así. Comprobada. ¿Comprobada? No, el caso estoy hablando de la ministra Olga Sánchez. O sea, violó la ley, los derechos humanos, la Constitución y todo, y salía feliz de la vida en todos los medios presumiéndolo, y hoy dice todo lo contrario y nadie recuerda la actitud de esta ministra. Y aquí en Yucatán nadie, ni en ningún lugar, nadie se acuerda de la actitud rastrera de esta ministra, sí, porque es la palabra que hay que utilizar. Ya se prolongó un poco esta entrevista. Así es. ¿Hay algo que se te ocurra ahorita que quieras decir en esta entrevista? No, pues el reto es muy grande para los ciudadanos, pero tenemos que aprender, tenemos que hacer una gran labor de buscar la verdad, y la única manera de buscar la verdad es buscar tener el conocimiento y razonar sobre ese conocimiento. Ojalá que se logre dar eso. Yo estoy queriendo trabajar sobre eso, aportar lo poco que yo pueda, precisamente porque si queremos que resurja el PAM, si queremos que resurja, que nazca una sociedad fuerte, capaz de regir sus propios destinos, necesitamos una sociedad informada y
razonable. Yo creo que necesitamos en México una ley de medios, no para controlar lo que los medios digan, sino para liberar a todos los medios de cualquier tipo de control que se forme de facto. Franz, contra la perversidad sí, y contra la base de bola, la base con bolas no hay manera. Lo que pasa, no es cuestión de leyes. Ve el ejemplo del artículo 7. No es cuestión de leyes. ¿Qué pasa con el artículo 7? No tenemos de qué vivir, la sociedad no nos apoya. No es un asunto de leyes, es un asunto de perversidad. Pero y entonces la perversidad solo se puede vencer con información y razonamiento lógico de esa información, de si es veraz o no es veraz. ¿Por qué se sostiene que yo apoyé a Xavier Abreu? ¿Dónde están los que lo sostienen? Esos miles que decían, yo oí a Patricio Patrón decir que apoyaba a Xavier Abreu. ¿Dónde está uno de ellos para que le diga reverendo mentiroso? Y tengo argumentos muy sólidos, yo sí, para demostrar que no apoya a Xavier Abreu. Datos de reuniones. Lo hemos hablado aquí, y así podríamos hablar de cada uno de los hechos, de las historias. Yo sí, y ojalá que haya más políticos, pero yo sí estoy dispuesto a discutir el tema que sea de mi gobierno. No solo estoy dispuesto, estoy obligado, entiendo que estoy obligado a discutir lo que sea. Y voy a buscar crear esos foros para discutir lo que sea, no solo en mi gobierno, sino en otros gobiernos. Y ojalá que otras autoridades pudieran hacer lo mismo, de que el tema que fuera se discutiera. Ok. Yo sí, creo que eso es importante. Y va a ser pues, mi aportación, un poco, una pequeña aportación, un granito de arena hacia esa idea de busquemos información y razonemos. La información que platicar con más frecuencia. Bueno, yo estoy dispuesto a donde me quieran invitar, eso quiero hacer mi aportación política hacia Yucatán y hacia el PAN también, como ciudadano, pero queriendo apoyar, porque creo que el PAN es el partido que busca la verdad y no veo al PAN de una manera traicionando a la verdad y por todo traicionando a la sociedad. Creo que el PAN tiene que buscar servir a la verdad. Hay riesgos. No, haber gente. Sería la verdad, pero no, pero hay unos que nacieron para la unidad, que su función es estar unidos. Hay gente que quiere que el PAN sea igual que el PRI y que esté unido. ¿Unido para qué? El PAN es una parte, se asume como una parte, es un partido democrático. De ningún lado tiene que la unidad como su base. La unidad es una herramienta nada más en el PAN. En el PRI sí es un principio básico, porque es una copia de partidos totalitarios donde pretendía no tanto la ideología, sino dominar todo para mantenerse en el poder. El PAN no es un partido para estar en el poder, es un partido para buscar el poder por medios democráticos. El PRI es un partido para estar en el poder. Esa es la gran diferencia y habrá que cuidar mucho esa gran diferencia. A ver cómo se dice la historia de 30 años. Bueno, pues luchemos porque la historia cambie, para que esta historia triste de Yucatán. Con los que van a escribir la historia, hoy la están escribiendo. Pero esto, bueno, poco podemos hacer. Lo que hay que hacer es cambiar la realidad de Yucatán. Estamos obligados, no ahorita, no en 10 años, no 30 años, yo creo que tiene que ser de más largo plazo. Hay un problema social grave, hay una mentira total de nuestra sociedad, la ciudad está desinformada totalmente y tú me podrías decir el tema y valdría la pena eso, darme un dato y que tú creas que sucedió, lo que leas, de cosas que se manejaron durante mi sexenio, que por tanto yo estoy enterado, y lo más seguro que te voy a decir lo contrario a lo que se informó, lo contrario a lo que está en los medios de comunicación, lo contrario a lo que crea la gente, lo que quieras hablarme, o sea, ¿qué pasó en esto? Te voy a contar y te voy a decir, tratando de ser lo más veraz posible dentro de lo que me acuerdo mentalmente, por poder llamar a otras personas y vas a ver que lo que hoy está